Buenos días, buenas tardes todos y todos. En el video de hoy vamos a analizar un poco en mayor profundidad algunos aspectos del sistema monetario moderno, como lo venimos desarrollando a partir de la integración o de la conexión de varios tipos de dinero creados por diferentes emisores, ¿no? Que llamamos bancos. Entonces el video de hoy complementa y amplía la discusión con la que se terminó el análisis de la relación entre varios tipos de dinero, ¿sí? También quisiera mencionar que muchas veces cuando estamos aquí analizando la cabecera de los diferentes videos, ¿sí? Hay un texto adicional, ¿ok? Y hay a veces referencias adicionales. Entonces quisiera que consideren estos textos como algo que apoya al video y que puede ayudarles a preparar, por ejemplo, sus exámenes y reflexionar. Y también hay lecturas adicionales. En particular, para esta unidad hay una lectura obligatoria en inglés que se llama McLeay, Money Creation and Modern Economy. Bueno, que va a ser el texto que tienen que leer en inglés, y pues hay otros textos que pueden complementar para aquellos y aquellas que quieren profundizar. Ok, aquí hay dos textos, es un poquito más largo la lectura y que básicamente plantea de forma escrita lo que el video presenta brevemente. Ok, entonces retomando donde habíamos llegado, el sistema monetario moderno es entonces un sistema donde hay varias entidades que crean o emiten medios de pago a servicio de su clientela. ¿Okay? Entonces esos los llamamos bancos comerciales, para diferenciarlos, por ejemplo, de bancos de inversión u otras entidades. ¿Okay? Pero puede ser obviamente que un banco concreto, puede ser varios tipos de bancos. Lo importante es que los consideramos como entidades principalmente emisores de medios de pago y agentes de pago, ¿sí? El hecho de que un banco adicionalmente haga otras cosas, eso es para nosotros en un momento inicial secundario. ¿Okay? Lo importante es que se dedica a llevar las cuentas de sus clientes, efectuar pagos en nombre de ellos, y al hacer eso ofrece medios de pago. O en otras palabras, su capacidad de ofrecer medios de pagos deriva de su papel como agente de pagos. ¿Okay? Y lo que vemos que es que con ese sistema monetario moderno, a diferencia, por ejemplo, del sistema que describe Aglietta en el texto que está ahí también en la carpeta Dropbox, de la banca libre o el free banking, es que los diferentes emisores de medios de pago están conectados entre sí mediante un banco central. Okay. Esa conexión es ante todo una conexión bancaria, es decir, el Banco Central juega el papel de banco para los bancos y pone a disposición de esos bancos sus servicios de pago, y pone entonces a disposición de esos bancos medios de pago que ellos necesitan. Entonces la consecuencia de eso es que tenemos una variedad de medios de pago, pero de dos tipos: medios de pago normales emitidos por bancos comerciales, que se encuentran entonces a la base de esa pirámide bancaria. Y bueno, la pirámide del sistema conjunto contiene una base con clientes normales, no bancarios, empresas, hogares, otras entidades financieras, etcétera, etcétera. Eventualmente también el Estado, vamos a ver después, tiene una posición medio particular, porque el Estado utiliza en general el Banco Central como su banco en vez de los otros bancos. ¿Okay? Pero digamos en principio es un agente no bancario. Ok, entonces tenemos esos medios de pagos normales y los medios de pago emitidos por el Banco Central. Dos pisos, una diferencia jerárquica, lo que significa que no todos esos dineros son exactamente de la misma naturaleza. Hay el dinero que es creado por el Banco Central,
que básicamente son las reservas o un tipo de depósitos que detienen los bancos en el Banco Central, y billetes. Los dos son reconocimientos de deuda o promesas de pago, se cuenta por ende en el pasivo del Banco Central. La diferencia es que los billetes pueden circular en todo el espacio monetario y entre clientes normales también, mientras que en general son solamente bancos y algunas otras entidades seleccionadas que pueden detener depósitos en el Banco Central. ¿Okay? Entonces, eso es dinero para los bancos, en el sentido en que si ellos necesitan saldar una deuda, efectuar un pago, necesitan utilizar eso. Y típicamente lo que vamos a utilizar para nuestro análisis es que los bancos, cuando ellos efectúan un pago entre ellos, utilizan los depósitos que ellos detienen en el Banco Central para efectuar la transferencia. ¿Okay? En un segundo nivel hay el dinero, digamos, que son los depósitos a la vista o las cuentas de ahorro a la vista que ofrecen los bancos a sus clientes. ¿Okay? Eso es dinero para el siguiente nivel, para los clientes generales. ¿Okay? Entonces, vemos que lo que es al mismo nivel horizontal, por ejemplo, entre bancos, simplemente una deuda que puede tener un banco hacia el otro, hacia el siguiente nivel, esas promesas de pago son dinero. ¿Okay? Lo que es deuda, mirando desde arriba, por ejemplo, desde abajo puede ser dinero, en este caso depósitos, en este caso reservas y encajes. Ok, eso es la estructura fundamental. ¿Okay? A veces puede ser conveniente de pensar como si se tratara esa pirámide un solo banco, ¿no? Por ejemplo, eventualmente cuando se analiza problemas internacionales se puede decir se trata como un solo tipo de dineros que están aquí en circulación, como si fuese una sola entidad bancaria en el sistema en su conjunto, y eso a veces lo llamaremos monobanco, ¿no? Pero en sí es un sistema compuesto por varias entidades y y las relaciones que van a existir entre esos agentes van a dar lugar a la dinámica particular de esos sistemas y los problemas particulares, pero también las posibilidades particulares de gestión de esos sistemas monetarios modernos. ¿Okay? Entonces, habíamos visto ya en la clase anterior que el mecanismo a través del cual nazca el dinero, aparezca, es emitido, en principio es o a la base, es un acto de préstamo. ¿Okay? Entonces, cuando un banco decide otorgar un préstamo a un cliente, le registra, le acredita, le reconoce un depósito que este cliente podrá usar para efectuar pagos, y por otro lado, por supuesto, este mismo depósito aparece como activo en la hoja de balance del cliente, y por otro lado se registra pues en la cartera de crédito una cuenta por cobrar con ese cliente, con la duración, etcétera, etcétera, y eso aparece como pasivo en la hoja de balance del cliente. ¿Okay? Obviamente este acto de préstamo, entonces lo que vemos es que en sí el banco no necesita haber captado depósitos ni necesita tener algún tipo de reserva para poder efectuar ese préstamo. ¿Okay? En este préstamo el banco emite o cree nuevos medios de pago en forma de depósitos, no presta el dinero preexistente, lo cree. ¿Okay? Y por eso el banco es diferente a un prestamista, o es diferente cuando yo presto dinero a mi vecino. ¿Okay? Si se trata de un préstamo entre dos entidades que se encuentran en el mismo piso de la pirámide, entonces sí, presto lo que ya tengo. ¿Okay? Vamos a ver después cómo cuando un banco presta a otro banco en el mercado interbancario, ahí presta reservas de las que ya detiene. Cuando una entidad presta a alguien que se encuentra abajo, en ese caso, por lo menos en el sistema como funciona ahora, ¿no? Porque hay propuestas de reforma de sistemas monetarios que van a proponer una modificación de eso, pero
Como funciona ahora es que simplemente se registra, es un registro contable, se reconoce un nuevo depósito al cliente por el monto. ¿Ok? Eso entonces significa que el banco en sí puede otorgar préstamos sin haber captado depósitos con anterioridad. ¿Ok? Pero obviamente eso no significa que el banco puede crear la cantidad de dinero que quiere, ¿no? En primer lugar, necesita un cliente con crédito suficiente, la reputación, las garantías, la probabilidad de poder pagar este préstamo en el futuro, que restringe la capacidad de otorgar o prestar, crear depósitos en esos actos de préstamo. Y por otro lado, y ahora viene el siguiente paso, un nuevo depósito es una promesa de pagar, es decir, el banco se compromete a efectuar pagos o eventualmente cancelar deudas para quien detiene esos depósitos. ¿Okay? Y ahora viene el chiste del sistema monetario compuesto por varias entidades, que si el banco o si el cliente solicita utilizar estos depósitos para efectuar un pago a otro banco, por ejemplo, del banco comercial A al banco comercial B, por ejemplo, porque el cliente 1 tiene una deuda con el cliente 2 que tiene su cuenta en el banco comercial 2, o si el cliente solicita retirar en efectivo sus depósitos, bueno, en este caso el banco sí debe de tener suficiente liquidez interbancaria, es decir, dinero de alto poder, dinero emitido por el Banco Central o eventualmente para un determinado tiempo líneas de créditos de sus bancos hermanos para poder hacer eso, ¿no? Entonces, el otorgamiento de un préstamo significa que la situación de liquidez del banco cambia, porque los depósitos a vista son promesas de pago líquidos. El cliente puede aparecer cuando quiere en la ventanilla o en el sistema por internet y solicitar ese pago. Entonces, el banco necesita preocuparse de tener cierta cantidad de reservas de liquidez en forma de billetes, en forma de depósitos en el Banco Central para poder cumplir eso, y obviamente va a utilizar todo tipo de análisis estadístico para más o menos poder anticipar la probabilidad de las necesidades de liquidez de ciertos días, y sabe que cuando hay Navidad la gente va y requiere billetes y se prepara, ¿no? Obviamente el banco también puede asegurarse, por ejemplo, manteniendo relaciones comerciales o de relaciones estrechas con otros bancos y asegurarse líneas de crédito en momentos de emergencia de liquidez, ¿no? Y bueno, vamos a ver en el futuro cómo el Banco Central puede intervenir ahí también y respaldar a los bancos, eventualmente garantizándoles cierto provisionamiento de liquidez que ellos necesitan, o eventualmente o hacerles sentir de que deben estar preocupados, y eso con el objetivo eventualmente de restringir un poco la creación de crédito por parte del Banco Central. Okay, pero eso analizaremos después cuando ya nos acercamos a la política monetaria, es decir, a los mecanismos a través de cuales el Banco Central, en cuanto banco de bancos, intenta o puede intentar influenciar el comportamiento de los bancos que se encuentran a un nivel inferior. Ok, eso podemos ver entonces que, por ejemplo, aquí tenemos el caso donde el banco comercial inicia con reservas. Okay, inicia con reservas, tiene reservas, y esas reservas son su liquidez interbancaria. Okay. Vamos a ver que lo que va a ocurrir es que habrá un mercado interbancario, okay, un mercado monetario interbancario donde los bancos se prestan entre ellos esas reservas, y habrá una tasa de interés que se cobran los bancos entre ellos para prestarse de la noche a la mañana. Okay. Y esa tasa en particular
va a definir ciertas condiciones o también se podría argumentar que es el resultado de ciertas condiciones existentes aquí en el sistema y representan para los bancos el costo de obtener liquidez adicional. ¿Okay? Entonces son costos que los bancos tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir si quieren expandir o no quieren expandir. Ok, entonces si comenzamos con un cliente que tiene una cuenta por pagar a un cliente 2 que tiene su cuenta en otro banco, entonces vemos que en primer lugar este banco puede otorgar un préstamo a ese cliente. Entonces el cliente obtiene los medios de pago necesarios para saldar la deuda con el cliente 2 a cambio obviamente de esta deuda con el banco, porque se trata de un trueque de pasivos, de liability swap, trueque de pasivos, ¿no es cierto?, ese préstamo. Y entonces si existen reservas ya desde el inicio, bueno, el banco lo que va a hacer es cuando el cliente 1 le solicita utilizar o hacer uso, o dice hacer uso de sus depósitos para efectuar un pago al cliente 2 en el otro banco, bueno, el banco comercial A, dado que el depósito es una promesa de pago, tiene que efectuar ese pago al banco comercial 2, ¿no? Tiene que hacer lo necesario para que el banco comercial B crea esos depósitos a nombre o acredita el depósito a nombre del cliente 2, ¿no? Y hemos visto que para eso el banco comercial A tiene que entregarle reservas, ¿ok? Y aquí se nos olvida una cosa, es que estos depósitos obviamente se van a debitar aquí, ¿okay? Obviamente los depósitos del cliente 1 van a ser usados, se destruyen en el proceso en que se efectúa esa transferencia al otro banco, ¿okay? ¿Cómo lo va a hacer? Transfiriendo a su vez un tipo de dinero más elevado, ¿okay? Entonces aquí es el procedimiento a través del cual el cliente 1, con la ayuda del banco comercial A, del banco central, del banco comercial B, puede saldar o cancelar una deuda que existente con el cliente 2 mediante, digamos, transferencia de depósitos, ¿okay? Y entonces nos vemos que a diferencia del modelo que hemos analizado, donde dos diferentes tipos de dinero dan lugar a un mercado cambiario donde se trueca un tipo por el otro tipo, aquí no hay trueque porque lo que hay es destrucción de un tipo de dinero y creación de otro tipo de dinero, ¿no? Y esa destrucción y creación está acompañado por transferencia de un tipo de dinero superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, teníamos un deseo o una necesidad de efectuar un pago de esta dirección en esta dirección, pero no en la otra dirección. Y este mecanismo del Banco Central, la transferencia de esas reservas, dio, digamos, la posición en la cual se destruyó un tipo de dinero y se creó este tipo de dinero. O en otras palabras, si este tipo de dinero en cierto sentido tenía como contraparte las reservas, bueno, al desaparecer estas reservas en la hoja de balance del Banco Comercial 2, se cancela esos depósitos, ¿no? En cambio, esas mismas reservas que ahora pasaron cuantitativamente, o esas reservas que fueron destruidas y nacieron aquí nuevamente en la hoja del Banco Comercial B, estos a su vez son, si quieren, monetizados al siguiente nivel y dan lugar a la creación de esos depósitos que hemos buscado, ¿okay? Bueno, eso significa básicamente entonces que los bancos van a tener que preocuparse por su posición de reservas, ¿no? Y tienen que cuidarse de que no crean demasiados depósitos, expandiendo demasiado sus créditos, que eventualmente van a quedarse sin reservas, ¿ok? Y vemos entonces que esto depende, bueno, por supuesto depende de la cantidad del acervo absoluto que existió al inicio de reservas, pero también y sobre todo depende mucho del comportamiento de los demás bancos, ¿ok? Porque si los demás bancos también crean préstamos adicionales, esto va a dar lugar a pagos en la otra dirección.
Y eso obviamente va a volver a poner en las manos del banco comercial a reservas y va a mejorar o recuperar en cierta medida su posición de liquidez, ¿no? Por lo menos en cierta medida, porque por supuesto la proporción entre reservas, si están fijas en el sistema en su conjunto, y unos depósitos ampliados por préstamos, obviamente la proporción de liquidez comienza a reducirse, ¿no? Pero entonces hay esa idea de que si los bancos se comporten de forma más o menos coordinados, es decir, se expanden o contraen, reducen su hoja de balanza a la par, bueno, tienen mucho más flexibilidad que si es que un banco se lanza solito a una expansión, ¿no? En ese caso probablemente muy pronto se encontrará en problemas de liquidez y eventualmente los demás bancos van a estar dudando si quieren poner a disposición de ese banco expansivo liquidez adicional, ¿okay? Y vemos entonces también que lo inverso ocurre cuando se efectúa un pago de una deuda con el banco, ¿no es cierto? Cuando se pasa se usa los depósitos que se tiene para cancelar una deuda con el mismo banco, lo que va a hacer es que los depósitos desaparecen y la deuda con el banco desaparece. Entonces, eso es la contraparte a la creación del dinero, es la destrucción del dinero, ¿no? Y entonces potencialmente esta situación va a mejorar la liquidez del banco, ¿no? Entonces, si a veces hacemos mucha insistencia en la creación de dinero, el otorgamiento del dinero, no hay que perder de vista que también existe el proceso inverso. Y de hecho, tenemos todos los días una creación y una destrucción. Cada vez que se paga una deuda con el banco, una destrucción de depósitos. Cada vez que se otorga un préstamo, una creación de depósitos, ¿ok? Ahora, el mismo proceso de los préstamos también ocurre al siguiente nivel. Si el banco comercial necesita más liquidez y el Banco Central está dispuesto a ponerle en las manos esas reservas adicionales, vamos a ver los diferentes instrumentos, digamos, para que diferentes tipos de relaciones entre bancos y Banco Central que puede dar lugar a la creación o a la destrucción de este dinero de alto poder. Bueno, entonces ocurrirá exactamente el mismo trueque de pasivos entre el banco comercial y el Banco Central, como ocurre entre un cliente y un banco comercial cuando un cliente normal le solicita un préstamo, ¿okay? Bueno, entonces el camino o el lugar donde aparecerá la política monetaria justamente es cuando el Banco Central comienza a modificar la liquidez interbancaria o las condiciones de la liquidez interbancaria, como la tasa de interés, y intente de esa forma influenciar el comportamiento de los bancos en cierta determinada dirección, ¿no? Hay también mecanismos más directos donde directamente, por ejemplo, mediante la guía ventanilla o la orientación de crédito, el Banco Central o la instancia política podría teóricamente influenciar directamente sobre ese comportamiento de los bancos, una estrategia que ha perdido un poco de apoyo en los últimos tiempos en los bancos. Pero entonces, típicamente ahora esta política monetaria se efectúa mediante la intervención del Banco Central o a través de la intervención del Banco Central en ese mercado interbancario donde se definen las condiciones de liquidez interbancaria. Nuevamente, los bancos no pueden crear la liquidez interbancaria. Ellos pueden darle mayor flexibilidad, a lo mejor otorgándose préstamos o líneas de créditos entre ellos, pero crear esos medios de pago que ellos necesitan para cancelar una deuda de forma definitiva,
entre bancos, para eso depende del Banco Central. ¿Okay? Ahora, adicionalmente al acto de crear estos depósitos mediante un préstamo que puede un banco central otorgar a un banco comercial, hay otros mecanismos también que pueden dar lugar a a una creación de liquidez interbancaria y eventualmente una creación también adicional de dinero bancario, escritural, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de tasa fija, donde el Banco Central los pagos internacionales entrantes y salientes pasan por el Banco Central, ¿no? Si por ejemplo un exportador, el cliente 2 que es exportador y es cliente del Banco Comercial, recibe el pago por las toneladas de guineo exportados, bueno, en un sistema donde se monopoliza el manejo de la reserva internacional por parte del Banco Central, y este va a recibir esas reservas internacionales, por ejemplo, depósitos en Londres o depósitos en Estados Unidos, va a poner a disposición, a cambio de eso, ¿no?, reservas adicionales para el banco comercial. Y el banco comercial va a poner a cambio de eso, de esas reservas adicionales, va a acreditar los depósitos del cliente. ¿Okay? Entonces, en cierto sentido, el cliente ganó esos dólares en una cuenta de Estados Unidos, pero él necesita pagar a sus trabajadores aquí. Entonces, tiene que transformar estos dólares en un depósito en Londres o en Nueva York, en depósitos en nuestro sistema monetario, ¿no? Para eso, es decir, necesita transformarle en depósitos del banco. Y entonces, a su vez, el banco necesita obtener reservas, liquidez interbancaria. Entonces el mecanismo es eso: ingresan las reservas internacionales a la hoja de balance del Banco Central. A su vez crea a partir de eso reservas, es decir, liquidez o dinero de alto poder o base monetaria, que también se llama ese dinero creado por el Banco Central, que lo acredita al banco comercial, de cual el cliente exportador, digamos, tiene sus cuentas, y ese recibe depósitos, y pues entonces al recibir estos depósitos tiene pagado la cuenta por cobrar que tenía pendiente con el importador japonés de guineos, ¿no? Ok, esto es una posibilidad. Hay otra posibilidad también en la cual el Banco Central otorga un préstamo al sector público, por ejemplo. En ese caso, eventualmente también vamos a observar una creación adicional de dinero que no es consecuencia de un préstamo directo entre banco comercial, del Banco Central al Banco Comercial, ¿no? Entonces, esos serían adicionales mecanismos de creación, y cuando va en la dirección opuesta, de destrucción, ¿no? Entonces, lo que observamos, la creación monetaria, cuando se paga o se recibe el pago por una exportación, bueno, va a dar lugar al evento inverso cuando se trata de una importación. Ok, entonces esto más o menos es el mecanismo básico del sistema monetario moderno. ¿Okay? Y a partir de esto vamos a poder analizar ya sea problemas de política monetaria, es decir, del intento de influenciar el comportamiento de estos bancos y las condiciones reinantes en esta pirámide, ya sea podemos plantear problemas de teoría monetaria, ¿no? Por ejemplo, cómo influye la cantidad de dinero eventualmente, o la tasa de interés, sobre la inflación, la variación de los precios, ¿no? O eventualmente qué es lo que determina la tasa de interés en ese sistema, o eventualmente plantear los problemas de la conexión de este sistema al sistema internacional, o a las diferentes pirámides internacionales, ¿no? O podemos intentar comprender la interacción, por ejemplo, entre el comportamiento fiscal y el sistema monetario, ¿no? Entonces,
todo lo que se tiene que analizar sobre el funcionamiento del sistema monetario, hay que analizarlo en este caso, no pensando que hay alguien que lanza billetes del helicóptero, ¿okay? Eso no tiene sentido, analizar, por ejemplo, la inflación pensando que el dinero cae de un helicóptero cuando el dinero son medios de pago que son reconocimientos de deudas creados por esos diferentes tipos de agentes en interacción entre ellos con estos mercados existentes. ¿Ok? Vemos aquí también, ya podemos introducir los 4 precios, hablando metafóricamente, que plantea Perry Mehrlings, que es el primero, es la paridad, ¿no? Se supone que cuando este sistema está funcionando bien, entonces todos los diferentes tipos de dineros que están presentes aquí se intercambian en la tasa de cambio 1 por 1, ¿cierto? Un billete de $1 vale un depósito de $1 y puede ser convertido en un depósito en el Banco Central por $1, etc. ¿Okay? Tenemos otro precio que es el precio en términos del tiempo. ¿Okay? Esa es la tasa de interés. El precio es, metafóricamente hablando, el dinero, cuánto hay que pagar para recibir dinero de hoy a cambio de la promesa de devolver el dinero mañana. Es en cierto sentido un precio del dinero. Tenemos el precio del dinero en términos de tasa de cambio. Este dinero nuestro con relación a otro dinero. Y vamos a ver en el futuro diferentes mecanismos o regímenes cambiarios a través de cuales este sistema piramidal puede vincularse a otros sistemas. ¿Okay? Y finalmente también tenemos el precio, nuevamente en forma muy metafórica, del dinero en relación a los productos, que realmente es el precio de los productos en términos de dinero. Y ahí estamos hablando del poder adquisitivo del dinero. ¿Okay? ¿Cuánto vale el dinero con respecto a los productos? ¿A qué productos, activos, etcétera, etcétera? Eso es un problema, pero eso simplemente quiere decir que todos esos problemas de la teoría monetaria, de los problemas monetarios, tienen que ser pensados como relaciones de esta estructura a la vez al interior, ¿no? A la vez al exterior, a la vez con respecto a los productos, aquí interior paridad y interior en el tiempo, ¿no? Y exterior con relación a otras tasas de cambio. ¿Okay? Estos serían los 4 precios que plantea Perry Mehrlings del dinero. Okay. Como ejercicios para aprender a utilizar esto y aprender sobre todo a estar constantemente pensando en términos de creación, de destrucción, de dinero, de transferencia, quisiera que analicen y utilicen las hojas de balance en la pirámide para pensar cómo un billete puede entrar en circulación, ¿no es cierto? Porque nosotros muchas veces intuimos que los depósitos se crean porque alguien deposita un billete, pero primero hay que pensar cómo entra en circulación un billete antes de que alguien pueda depositarlo. Entonces quisiera que muestran en las hojas de balance cómo, por ejemplo, el cliente 1 puede terminar teniendo en sus manos un billete. Okay. Claro, si yo le digo lo recibe del cliente 2, no he respondido la pregunta, porque ahí simplemente hay que ver y cómo así el cliente 2 obtuvo ese billete. Entonces lo que tienen que hacer es cómo aparezca un nuevo billete en el sistema sin que haya tenido en el bolsillo otro agente. Ok, como segunda pregunta de utilización de ese esquema, quisiera que analicen cómo eventualmente el préstamo otorgado por parte del Banco Central al sector público, por ejemplo, para pagar unos proveedores, participa en la creación monetaria, ¿no? ¿Qué tipo de dinero se va a crear cuando se otorga ese préstamo y los fondos son usados para efectuar un pago a los proveedores? ¿No? Y comparen eso con un préstamo al sector público por parte de los bancos, de algún banco comercial, no del Banco Central.
cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. ¿Ok? Por favor, intenten hacer los ejercicios utilizando esos esquemas y aquí pueden inspirarse con esos diferentes registros contables de créditos y pagos de deudas, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención.